¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yaikuna Judicial, el programa televisivo que tiene para ustedes la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Y como su propio nombre lo dice, Yaikuna, que significa acceso, parte de la gestión del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, quien busca acercar la justicia a la comunidad. Una gestión con rostro humano. Para esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Violeta Vázquez Rojas, magistrada del Módulo Integrado contra la Violencia hacia la Mujer y los integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Ella nos hablará sobre a quienes protege y sanciona la Ley 30364, la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Doctora, bienvenida al programa. Bien, gracias. Gracias a Yaikuna Judicial por la invitación que se me ha hecho a mi persona. Bien, doctora, vayamos ya al desarrollo de las preguntas. La Ley 30364 es la que busca sancionar y prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿A qué nos referimos con las personas que integran el grupo familiar o a quienes protege esta ley? La Ley 364 establece ciertos sujetos o personas a los que hay protegido. Tenemos a las mujeres, efectivamente, en todo su ciclo de vida, desde que son muy pequeñas hasta adultas mayores. Tenemos a los integrantes del grupo familiar. ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? Son aquellos familiares cuyo parentesco es por consanguinidad de la sangre y por afinidad que lo da el matrimonio, y aquellos por adopción, ¿no? Mediante un procedimiento. Ahora, este integrante del grupo familiar, estos familiares tienen ciertos presupuestos. Son, por ejemplo, los hermanos que están en segundo grado de línea colateral, están los primos hermanos que estarían hasta el cuarto grado de línea colateral. La ley establece que en afinidad, que es el matrimonio, sería hasta el segundo grado de línea colateral. ¿Cómo sabemos si estamos en el grado colateral? En afinidad, el casado se pone en la posición de la pareja y entra en parentesco con el familiar de este. Tenemos, por ejemplo, la esposa con respecto a su suegro estaría en primer grado, ¿no? Entonces tenemos a la nuera, que estaría en primer grado con el suegro, y entre cuñados, que serían en segundo grado, que serían como los hermanos, segundo grado colateral. Entonces, en afinidad solamente protege a los cuñados por el parentesco de afinidad, que es el matrimonio. Pero la convivencia solamente te protege al conviviente, al exconviviente, más no los parientes por convivencia. A raíz de esta ley, la ley 30364, se han dictado bastantes medidas de protección, toda vez que han habido muchas denuncias. En ese sentido, ¿las denuncias están yendo en el orden correcto o la ley también precisa qué personas son las que se pueden proteger y cuáles no? La denuncia generalmente se realiza ante una agresión, una violencia física o psicológica entre familiares. Ahora, el juez de familia tiene que verificar si esas familiares se encuentran. Para esto, además de los grados de penalidad que te acabo de comentar, ¿no? Del matrimonio, la convivencia, de afinidad o de adopción, hay que ver ciertos contextos. La ley establece 3 contextos en los que se tiene que ver suscitado la violencia. Un contexto de poder, dominio, ¿no? Que generalmente lo ejerce quien tiene el control, ¿no? Económico, emocional. Un contexto de responsabilidad que está bajo el cuidado, la protección de esta persona, como es el caso de los hijos menores de edad con respecto a los padres, o a veces los nietos que están también al cuidado de los abuelos porque los papás trabajan lejos, entonces quedan a la custodia y protección de estos abuelos, o por ejemplo incluso ahijados que son enviados a estudiar, ¿no? A las ciudades y están bajo la protección de estos padrinos o de estos tíos. Entonces, ante una responsabilidad se puede dar una agresión. En contexto de confianza no tenemos una simetría de posiciones. Ambas partes, la persona agresora y la persona agredida, deben estar en la misma situación, pero la persona agredida debe estar en una posición que no pueda hacer frente, que no se pueda defender de esa agresión. Entonces, ¿qué sucede acá? Que esa confianza ha sido excesivamente aprovechada. Ese caso generalmente lo encontramos cuando un abuelo deposita toda su confianza y le encomienda dinero a un nieto, a una nieta, o puede ser también a un hijo, y este nieto, aprovechando, se queda con el dinero. Por decirlo así, lo malgasta. Entonces, ante el reclamo del abuelo surgen pues las agresiones, ofensas, insultos,
y podríamos decir ahí que había un aprovechamiento de la confianza y se da la agresión de la familia, ¿no? Del familiar o de la víctima integrante del grupo familiar. Bien, ahora hablamos desde otro aspecto. Hay personas que denuncian ser agredidas física o psicológicamente, pues se encuentran bajo el mismo techo. Y hablamos de repente de trabajadoras del hogar o de repente de una inquilina. ¿Ellas están dentro de esta línea de protección? Nuestra ley establece que, si bien es cierto, protegemos a las personas que tienen hijos en común, también a las personas que, pese a no haber tenido hijos en común, por ejemplo, convivientes que no tuvieron hijos, ¿no? Pero también dice aquellos que habitan en el mismo domicilio, ¿no? Entonces, establece una cláusula ahí, un presupuesto, pero que no medien contrato, ¿no? Civil o laboral. Si queremos verificar la trabajadora del hogar, hay un contrato verbal, porque yo le pago, ¿no?, su remuneración a cambio de los servicios que me presta. Por lo tanto, no podría estar acá, porque hay un contrato laboral. La inquilina, con mayor razón, porque si es verdad, por ejemplo, alquilo el primer piso en mi casa, en el segundo piso vivo, de repente deja de pagar o paga atrasado, empiezo a reclamarle y se genera una agresión, de repente hasta física, pero podría decir que se ha dado dentro de un contexto de violencia como integrante de ese grupo familiar, de esa unidad familiar. No, porque esa violencia se ha generado debido al contrato civil que hay. La inquilina podría incluso ser un familiar, ¿no? De que alquilo mi casa a una tía lejana, a un primo lejano, ¿no? Pero si ese familiar incumple el pago y me genera una situación, no estaría protegido. Bien, ¿eso se ve por otras instancias, otros fueros? Por supuesto que sí. Muchas personas consideran que si ya no me dieron medida de protección, he quedado desamparado. Pues eso no es así. Nuestra ley ha recogido siempre los presupuestos para sancionar todo tipo de quebrantamiento de normas, de incumplimiento de la ley. Tal es así que en estos casos, por ejemplo, cuando una agresión física no ha superado los 10 días de atención facultativa, ¿no?, podrían ser lesiones seguidas en el 441 del Código Penal, lesiones dolosas que llamamos, ¿no? Pero también puede ser un maltrato, que es el 442 del Código Penal, donde puedo agredir con palabras, puedo agredir con algo físico, pero no causarte el daño físico, un maltrato, lo que antes llamábamos agresión sin daño y que ahora el Código ya no lo recoge. Entonces las faltas, porque es un proceso de falta, que son delitos injustos con cuya penalidad es mucho menor, no hay una pena privativa de libertad, pero sí puede haber una pena de servicios comunitarios, que ya deberá ser en otra oportunidad de explicar un poquito más. Pero en este proceso de faltas cabe una sentencia que aplica una sanción y una reparación civil. Por lo tanto, la persona víctima de estas agresiones, que son hechos faltuosos, sí está protegida por la ley. Bien, ahora en estas últimas semanas hemos visto en la coyuntura abordar temas de violencia no solo contra las mujeres, sino también contra varones. Es allí que de repente la sociedad también indica, y ahora hablamos de que la mujer es una víctima de la violencia física, psicológica, económica y otras. El hombre también puede ser víctima de este tipo de situaciones. ¿La ley lo protege? Sí lo protege en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el hombre tiene una persona discapacitada, adulta mayor, que depende de su agresor para sus cuidados, para el ejercicio de sus derechos civiles o el goce de esos derechos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que el esposo ya es un adulto de 70 años, se encuentra en una silla de ruedas, depende del cuidado de esta esposa, que de repente es un poquito más joven que él, y sucede que no lo atiende adecuadamente sus medicinas, lo deja, lo abandona, lo insulta de repente, por diversos motivos. Entonces este hombre puede denunciar, por supuesto. Está bajo un contexto de responsabilidad, porque la responsabilidad, si bien es cierto, no solamente lo da la ley, también tenemos responsabilidad que lo da la misma situación, por ejemplo, del matrimonio. Establece ciertas obligaciones entre el cónyuge y la cónyuge, el conviviente, estaríamos en similares situaciones, ¿no? Entonces el hombre discapacitado, adulto mayor, que es víctima de la agresión de la persona que lo tiene cuidado, ya sea la esposa, por ejemplo, pueden ser los hijos,
sí es protegido por la ley, pero tiene que reunir estas condiciones. Porque si una pareja discute y el hombre dice, estoy arruinado, mire, yo tengo en mi certificado más de 10 días de descanso médico, y efectivamente puede estar en el certificado médico que ha sido muy golpeado incluso. También puede ser que la mujer haya agredido en defensa propia. Pero supongamos que el hombre dice, no, yo he sido agredido y mire, la mujer no tiene ni una agresión. La ley no lo protege a él, porque no es una persona dependiente económicamente, no es una persona que se encuentra imposibilitado de poder ejercer, y porque culturalmente, históricamente, nuestra sociedad tiene una cultura machista, patriarcal, donde el hombre siempre tiene el control, ¿no? Entonces no tenemos una cultura donde la mujer ha sido la agresora. Por lo tanto, mientras este hombre no se encuentre en este contexto de dependencia, de una vulnerabilidad que lo haga pasible de una violencia de su cuidador o de aquella persona, no podría ser protegido por esta norma. Bien, usted decía que esta ley protege o trabaja en base a unos contextos. Uno es el tema de la convivencia, el otro es sobre el tema de poder. Estos aspectos son incluidos en los procesos como fundamentos para determinar la medida de protección que se pueda dictaminar. Definitivamente que sí. Como sabrás, la ley en su finalidad de protección solo nos otorga 24 horas a los jueces de familia, de violencia, para dictar medidas. Por lo tanto, no tenemos una etapa probatoria como en otros procesos. Por lo tanto, lo que nos obliga a que dentro de los actuados policiales o de las denuncias que envía el CEN, que también las envía el CEN, tenemos que verificar si esta persona que denuncia la agresión es un familiar, es el hijo, es la hermana, es la suegra, es el yerno, es la esposa. Y eso nos va a permitir, ¿en qué contexto? De responsabilidad, de confianza, de poder. Si es que estos informes policiales, si esta denuncia no reuniera esas condiciones, se requeriría sí o sí los informes psicológicos y sociales. El informe social nos va a permitir establecer en qué situaciones, qué factores tiene esta persona que ha denunciado con respecto a la persona denunciada. Es decir, si yo, mujer, denuncio que he sido agredida por Pedro, pero no establezco que ha sido mi pareja sentimental, no he señalado quién es, yo como juez tendré que pedir previamente al equipo multidisciplinario realizar informes psicológicos y social para determinar los factores. Es decir, si también se encuentra en un contexto que la ley lo proteja o no. Puede ser hasta un vecino y de repente es una cuestión muy distinta, porque también la mujer puede ser agredida por hombres sin necesidad de ser su pareja, pero hay que ver en qué contexto se ha dado, ¿no? Si es laboral, o si es contractual, o si es familiar. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, que en la lucha de violencia siempre hay que llamar a que la violencia no debe ser callada, debe ser denunciada, y que en el módulo estamos acá para dar esa protección. Bien, agradecemos la participación de la doctora Violeta Vázquez Rojas, magistrada del Módulo Integrado de Violencia contra la Mujer, y los integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Agradecemos a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos próximamente. Esto fue Yaykuna Judicial.